Bueno, pues bienvenidos a este círculo de lectura, un día más, em, basado en la Biblia cronológica, en orden cronológico de la Reina Valera 1960. Es un estudio de carácter cristiano, más no de alguna denominación en particular. Y pues nos quedamos en la página 416. En esta página, bueno, empezamos a ver, em, dice que David se convierte en rey. Anteriormente habíamos visto cómo era el corazón de David, que David pues siempre le dio lugar al rey, que David siempre lo respetó, que David era alguien con un buen corazón. Y bueno, aquí dice bueno, en un recuadro donde habla acerca como de un resumen de David. Este me gusta siempre leerlo porque es como la antesala de lo que va a pasar. Dice, seguramente David debe sentir una mezcla de emociones al considerar el futuro. Es evidente que se siente tranquilo al librarse de las constantes amenazas de Saúl. Pero ahora todas las responsabilidades son suyas. Para que reine sobre todo Israel le faltan algunos 7 años. Deberá reinar sobre Judá solo hasta que se resuelva el conflicto civil y sea aceptado por todo el pueblo. La jugada más importante que llevará a cabo David como rey de Israel es la captura y la preocupación de Jerusalén, conocida aún hoy como la ciudad de David. A esa ciudad también regresará el arca sagrada de Dios y tendrán lugar los planes iniciales para la construcción de un templo permanente. Por todos sus esfuerzos, Dios asegura a David que él y su familia serán bendecidos. El relato de estos primeros años comienza con David buscando la dirección de Dios, de los muchos rasgos que hacen de David un líder especial del pueblo de Dios. Bueno, hasta aquí es mi comentario de esta página. No sé si alguien quisiera comentar algo más o algo que quisiera comentar de lo pasado, también haciendo un pequeño resumen. Sí, adelante, Yoli. Sí, Adri. Bueno, para hilar un poquito la clase anterior, eh, pues no, si se acuerdan, la última clase muere Saúl y Jonatán. Entonces llega un mensajero a a querer quedar bien con David y decirle, oye, fíjate que yo los maté, lo cual pues era una mentira porque ellos mismos se mataron. Creo que Saúl pidió ayuda nada más, pero dice la Biblia que él se echó sobre su espada para matarse él mismo. Entonces, aquí hasta abajo de la página 415, una antes, dice el lamento de David. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con endecha. Endecha es honra, los honró. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá que aquí está escrito, aquí está escrito en el libro de Jacer. Entonces aquí vuelve a mencionar el libro de Jacer. Por eso es que quería hablar un poquito acerca de los libros apócrifos al final. Y ya después, en esta página 416, donde estamos empezando el día de ahora, esto es un salmo, me parece. No estoy segura que sea un salmo, pero es como, es un cántico de David, o sea, honrando, honrando a Saúl, y me llama la atención, dijéramos, me sorprende tanto el corazón de David, porque dice, ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, cómo ha caído los valientes.
y empieza a hablar con un tono de honra, de tristeza, de admiración. ¿Hacia quién? Hacia Saúl y Jonatán. Jonatán, pues, era su amigo, ¿verdad? Su hermano, pero Saúl era un hombre, un rey, un ungido, porque, David lo respetó hasta después de morir. ¿Por qué? Porque él era el ungido, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es ver cómo David se expresa de él, aunque en los últimos años David tuvo que estarse escondiendo injustamente, estuvo perseguido por Saúl, Saúl lo quería matar, lo odiaba, no lo quería. Entonces, qué corazón, porque a veces nosotros, que- bueno, si nos hacen un gesto feo, pues ya nos enfadamos, ¿verdad? Pero que nos traten de matar y todavía así hablar y respetar y todavía hasta tomar la venganza porque lo mató, porque, o sea, ¿sí me entienden? O sea, es tremendo entender ese corazón de David, cómo se conducía David, cómo actuaba, por eso dice que era él, era conforme al corazón del Señor. No importó todas las ofensas que Saúl le hizo, y digo ofensas bajito, pero pues lo quiso matar, lo perseguía para matarlo. David tuvo que vivir escondido, tuvo que pasar hambres, ¿verdad? Tuvo que ir a pedir comida a Abigail, bueno, a su esposo, ¿cómo se llamaba este señor? Ay, ahorita me acuerdo, pero la esposa Abigail fue la que le trajo comida. Pero, o sea, David pasó por muchas cosas, cargar en la conciencia la muerte de los sacerdotes que Saúl mató o hizo que mataran por su culpa, por haberle dado de comer. Y ahorita que se muere, en vez de decir, ya, uf, bien merecido, ¿verdad? Uno dijéramos así, ándele, qué bueno, más oxígeno para nosotros. Pero no, David viene y lo honra, y aquellos que lo deshonra les da chicharrón. Entonces, eso para mí fue algo como que, wow, wow, qué tremendo. Y también quisiera como traer aquí a la memoria que estamos hablando de que hasta ahorita dice aquí, ¿verdad? Abajito lo que acaba de leer Adri, David se convierte en rey. ¿Qué se acuerdan desde cuándo? O sea, David lo ungieron a los creo que 17 años, o sea, siendo muy joven. Él ya era escogido, ya había sido ungido, pero no fue hasta ahora, años después, tiempo después, que viene a cumplirse esa promesa. Y me llama la atención por esa cronología, el hecho de que haya sido ungido, escondidos a escondidas, y que Dios de ahí en adelante lo haya respaldado, haya estado con él, y empieza David a ganarse el respeto, el reconocimiento por todo ese respaldo que él tenía de Dios. Y ya después viene ahora sí que dijéramos su desierto, ¿no? Cuando tiene que huir del rey de Israel, porque acordémonos que Saúl tenía un ejército a su disposición. Entonces David estaba huyendo, es como ponerlo, él huía de una nación, ¿verdad? Entonces, él se deprimió y vemos los salmos que escribió porque él temía por su vida, era un ser humano, pero jamás con todo y eso habló mal de Saúl, teniendo la oportunidad 2 veces de matarlo, no lo hizo. Entonces, hasta ahorita veo cómo a veces Dios procesa a alguien que tiene un ungimiento, a alguien que tiene un llamado, va a tener que pasar por muchas cosas, va a tener que perdonar lo imperdonable, pero Dios se glorifica y cumple sus promesas. Esto es lo que a mí y todo esto me venía nomás en esta página. Gracias, Adri. Al contrario, gracias, Yoli, por ese resumen tan necesario. Porque sí, o sea, todo eso fue lo que pasó, ¿no? Y bueno, aquí en la siguiente página, justamente hablando de, de la unción sobre David, hay una parte en la Biblia Vida Plena
que dice que ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Aquí este comentario me gustó porque dice que los capítulos del 2 al 4 describen la proclamación de David como rey de Judá y su guerra civil con Isboset, el hijo de Saúl, y sucesor como el rey de las tribus restantes de Israel. 7 años y medio más tarde, David llegó a ser el rey sobre toda la nación. Dice que es posible que el Salmo 18 represente la celebración de David de su total liberación de sus enemigos en ese tiempo, que describe otra victoria de David inmediatamente antes de la muerte de Saúl y la ascensión de David al trono. Dice que David no se apuró para tomar el mando de toda la nación, sino que buscó al Señor y estuvo dispuesto a ser rey sobre una tribu hasta que el Señor abriera la puerta para que fuera rey sobre todo Israel. Entonces, esto fue lo que más me gustó porque es cierto, o sea, dice que David no fue como de, no, yo quiero ser el rey de todos, sino que primero fue rey de una tribu y después, hasta que el Señor le abrió la puerta, fue rey de todo Israel. Entonces, bueno, regresando a la página 417, viene acá otra parte importante de donde dice que surge una guerra civil. Pero bueno, antes de continuar con esto, ¿alguien quisiera hacer algún comentario? O no sé, tú, Yoli, si quisieras comentar antes de ese punto de la guerra civil. Ya me perdí dónde está. Ah, ahí en medio. Ujú. Sí, bueno, sí. Este, yo escribí aquí, bueno, esto ya se los dije, Saúl dedicó sus últimos años a perseguir a David. Y aquí dice, después de esto aconteció que David consultó con a Jehová. Y luego dice, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Oh, bueno, aquí creo que no, nada, no hay mucho que yo diga, porque creo que ya lo dije, de cómo David agradeció a los de, ¿cómo se llama? Jabes, que hayan sepultado y honrado a Saúl, perdón, a Saúl. ¿Verdad? Dice que les dijo, benditos seáis vosotros de Jehová. Y entonces aquí hay un detalle que pues David no reina inmediatamente sobre todo Israel, ¿verdad? Aquí tuvo él que pelear todavía o bueno, es que se muere el rey Saúl y obviamente el siguiente, dijéramos, a la corona, al trono, pues era su hijo. Por eso vemos aquí a Isboset, rey de Israel. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo, o sea, fue el general de Saúl el que lo pone a él como rey y lo hizo rey sobre Galat. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. En ese momento, cuando muere Saúl, me parece por lo que entendí que solamente fue una tribu la que estuvieron con David, pero todos los demás seguían con Saúl. Hasta que vamos a ver ahorita este, esta guerra civil, precisamente es a causa de esto, de que ahora, pues, ¿quién era el rey? ¿Verdad? El hijo de Saúl, ¿verdad? Es como, o el que le sigue según el orden, o el ungido, el que se había, el que se veía que tenía el respaldo de Dios. Esa era la cuestión ahora, demostrar o que las demás, sobre todo creo que era que las demás tribus aceptaran a David. Y algo que hizo que lo aceptaran, ahorita lo vamos a ver, fue su conducta, fue ver lo justo, cómo él hacía justicia, porque
mató al que llegó al mensajero que le vino a decir que él había matado a Saúl y a Jonatán. Y después hace lo mismo con su hijo, con Isboset. Entonces, David no era pues, como me caía mal, como me quería robar el trono, pues qué bueno, felicidades. No, es que David se regía por valores. David se regía por, ¿cómo se dice? Este, lealtad y lealtad a Dios, no al hombre. Entonces, eso es, a mí, esta vez, de verdad que estaba yo leyendo y leyendo y leyendo y hasta me pasé porque me encantó pues, estar viendo cómo fueron pasando los hechos. Ahorita Abner, vamos a ver lo que pasa. Él tiene mucho que ver en esta guerra. Es una pieza importante, podríamos decir, porque es una autoridad, ¿verdad? Es quien dirige el ejército. Es como dijéramos el jefe de los ejércitos, aunque él necesitaba un rey. Pero pues él, ahora sí que el ejército iba a obedecer a su jefe, y en este caso, pues era Abner. Entonces, bueno, eso es todo lo que. Y yo aquí. Sí, dice después dice, voy a leer un poquito de lo que leíste de la Biblia, Vida Plena, nomás en donde dice ungieron David como rey de Judá y su guerra civil con Isboset, el rey de las tribus restantes de Israel. 7 años y medio más tarde David llegó a ser rey sobre toda la nación. O sea que esto fue un lapso de 7 años, lo que duró todo, me imagino que en lo que David gobernaba sobre todo, sobre todas las tribus. Gracias, Adri. Es todo. Y ahorita sigo con la guerra civil. Sí, no, pues muchas gracias, Yoli. Eh, ok, continuando, entonces, bueno, pues sí, aquí empieza lo bueno. Dice que entonces David, los siervos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab le respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron un número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 por los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron una a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Azurim, el cual está en Gabaón. Entonces luego continúa la historia y dice que estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Absai, Absai, perdón, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Entonces, después dice que más Joab y Absai siguieron a Abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio
voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? Y le dice, ¿no sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por medio de Bitrón y llegaron a Mahanaim. Dice que Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael más los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre de Belén y caminaron toda aquella noche de Joab y sus hombres y amaneció en el Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero la de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Ay, discúlpenme que les haya leído todo esto, pero se me hizo tan interesante, tan resumido y tan importante que supiéramos esta historia, que cómo es increíble que algo que empieza entre pocos termina en una guerra, cómo es increíble la mano de Dios sobre la vida de David y de los suyos, y cómo Saúl siguió en decremento, ¿no? Bueno, la casa de Saúl siguió en decremento. Entonces, bueno, hasta aquí quisiera hacer mi comentario. No sé, Yoli o alguien más que quisiera comentarnos acerca de esta historia. Yo ahorita que si quieres que termines la siguiente página, comento de eso también. Ah, bueno, ok. Entonces dice, bueno, continuando en la 418, dice que, bueno, menciona varios sucesos, los hijos de David en Hebrón. Luego dice que Isboset hace que Abner se enoje. Esto también quería como comentarlo, porque dice que pues seguía habiendo la guerra, ¿no? Entre la casa de David y de Saúl, y que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Entonces dice que y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, hijo de Isboset a Abner. Perdón, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner de gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia en la casa de Saúl, tu padre, con tus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún le añada, sí, como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl. O sea que bueno, y al final dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces fue, pues, sin duda una acusación que definitivamente hizo que Abner se enojara. Y ya después, algo que también me gustó y que me llamó la atención es cuando David logra el regreso de Mical, porque dice que después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyame mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim, y le dijo, Abner, anda, vuélvete. Entonces él se la devolvió. O sea, eso me gustó mucho y eso se me hizo muy interesante de esta página. ¿Quieres comentar algo de esta página 418? ¿O alguien más?
Y ya participen, digan, pregunten, porque voy a hacer aquí un pequeño anuncio y comentario. Mi hermana en un par de semanas ya no va a poder estar. Entonces sí me gustaría que empezaran también a participar. Pero bueno, ahora sí, de la guerra civil es lo que les decía, ¿verdad? No, no es como que todos aceptaban a David. Hubo una guerra, se levantaron entre ellos, entre los que estaban con Saúl contra los de David. Por eso no más quería decir acerca de eso, ya que Adri pues lo leyó. Pero aquí después de eso viene algo tremendo, de verdad que esto así me llama la atención. Para empezar, David, cuando yo me acordé, tenía solo 2 mujeres y aquí de repente ya eran 7, porque tuvo 7 hijos. Y aquí están los nombres de los 7 hijos que ahora ya empezó él a tener. Y pues sabemos que estas fueron nomás las primeras, porque no recuerdo a cuántas llegó, pero eh, aquí el problema que tuvo Isboset con Abner, ¿se acuerdan que Abner les decía que ese era el general de los ejércitos de Saúl? Era una pieza muy importante, era una persona muy influyente. Entonces, este personaje, Abner, se mete con una concubina del rey. Se metió con una mujer, una concubina llamada Rispa. Esta Rispa, yo no había visto este asunto, ahora sí que esta historia de ella, yo sabía la historia cuando ella le matan a sus hijos y ella pasa no sé cuánto tiempo ahí espantando las aves para que no se los comieran, hasta que logró que David le hiciera, dijéramos, le honrara a sus hijos y los enterraran. Esta mujer nos enseña más adelante, pero ahorita pues ella era concubina y resulta que el Abner, el oficial, dijéramos, el jefe de los ejércitos, tiene que ver es con ella. Y Isboset, hijo de Saúl, pues va y le reclama, oye, ¿por qué te metes? ¿Por qué le pedaleas la bicicleta a mi papá? ¿Verdad? Entonces, este asunto, fíjense, dijéramos, este reclamo que a mi ver era justo, ¿verdad? Si yo hubiera visto, ¿verdad? Cosas que alguien engañan a mi papá, pues sí, ¿verdad? Entonces, si nada más le reclamó algo que creo que tenía todo su derecho. ¿Y qué hace Abner? Se indigna y toda la culpa la tiene la mujer, porque dice, me estás echando el pecado de esa mujer. O sea, él estaba sin pecado. ¿Y qué pasa después? Por esta acción, por este enojo, él se va con David. O sea, al ver toda la picture, toda la película, dije, ah, caray, porque de ahí él va con David y le dice, yo voy a hacer que todos te sigan, yo voy a hacer, y creo que sí le dijo literalmente, te voy a entregar a todas las tribus para que todos te reconozcan a ti como rey. Entonces, pues es tremendo ver toda dijéramos, historia, no nomás una, y al final tenemos, bueno, aquí Abner propone la alianza, fue a ver a David, pero en esta alianza que hace con David, David le dice, sí, pero tráeme a Mical. Y hay un detallito que me llamó la atención nada más. Mical fue su primera esposa, hija de Saúl, pero Mical a David le costó 200 prepucios de filisteos y le costó, o sea, David se ganó esa mujer. Entonces, creo que a veces habían pasado muchos años. Mical tenía ya, su papá se la había entregado a otro hombre, que parece ser que ese otro hombre sí la amaba, porque cuando se la quitaron, dice aquí que iba llorando tras de ella. Entonces, se la regresan a David y bueno, más adelante vamos a ver en qué acabó esa historia.
Pero sí, está tremendo ver todo esto, cómo se fueron dando todos estos hechos para que David finalmente tuviera todo el apoyo del reinado de todo Israel. Y es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Jolie, por tu participación. Sí, si alguien quiere comentar, bueno, podemos hacer ese ejercicio de comentar, de preguntar, de decir. Hay veces que mientras uno va leyendo, nos acordamos, bueno, no sé si les pase que nos podemos acordar como de historias que nos contaban cuando éramos niños en la escuela bíblica o en la clase con la maestra o de alguna predicación. A veces puede suceder que tengamos esos chispazos de recordar. Y lo interesante de un círculo de lectura es que lo que podamos decir, lo que podamos hablar, enriquece. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es como un preguntar, es como resolver cosas, es como aprender juntos, pues, ¿no? Y que cada quien pueda compartir un punto de vista. Aquí, pues, no todos sabemos todo, y eso es lo bonito, ¿no? De enriquecerse unos con otros. Entonces, pues, lo que quieran comentar, adelante. Y bueno, continuando con la historia, dice que esta parte, dice, se encuentran Abner y David. Dice que llegó Abner con David y con él 20 hombres, y David hizo un banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y Abner le dijo a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea en tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Aquí, esto me llamó la atención porque en la Biblia de MacArthur hace una referencia de que dice que este pacto, porque, bueno, aquí en el versículo, específicamente en el versículo 21 de Segunda de Samuel, del capítulo 3, dice: y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como él desea en su corazón. O sea, dice lo mismo, exactamente lo mismo. David despidió luego a Abner y se fue en paz. Pero yo no me había dado cuenta que es un pacto. Y aquí lo menciona en la Biblia de MacArthur. Dice que este pacto iba más allá de un acuerdo personal entre Abner y David y era válido en el ámbito nacional, uniendo el norte y el sur en paz. O sea, era una estrategia. Y dice: la repetición de esta frase de los versículos 22 y 23 sirve para resaltar el hecho de que David intentó asegurar la paz con Abner. Esto resalta también el hecho de que David no estuvo implicado en la muerte de Abner. O sea, porque más adelante muere Abner, pero eh, algo, o sea, para mí esto es como una clave. ¿Por qué? Porque no siempre se gana como con guerra, sino que también es como esa otra parte de tener como un buen sentido y de intentar lograr la paz. O sea, algo muy inteligente por parte de David, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y luego, pues dice que Joab se venga de Abner. Entonces dice que Joab acusó de engaño a Abner y de espiar a David en el versículo 25. Y en el versículo 26, él mismo engañó a David al no comunicarle su petición de que Abner volviera a Hebrón. Joab empleó este engaño para dar muerte a Abner por venganza personal por la muerte de su hermano Asael. O sea, hasta ahí seguía con el rencor a mil y con el engaño, y bueno. Entonces esto, bueno, me llama mucho la atención
Y luego acá, más adelante, dice que David está enojado y triste. Dice que David dejó claro que él no tenía nada que ver con el asesinato de Abner y David pidió la ayuda del Señor para castigar a Joab por su malvada acción. También dice que Joab recibió la orden de hacer duelo por la muerte de Abner, como era costumbre para conmemorar la muerte de una persona, para dejar más patente su condena de la muerte de Abner. David mandó que todo el pueblo la lamentara, incluyendo a Joab y a sus hombres. Y bueno, esto fue lo que me llamó la atención. No sé si quisieras comentar algo, Yoli, del 419 o alguien que quisiera comentar alguna otra cosa. Adelante. No, fíjate que de esta página ya, yo creo que ya comenté acerca del encuentro de cuando Abner le dice a David, yo me levantaré e iré, juntaré a mi señor, el rey, a todo Israel. Ese era su trato, ¿verdad? Entonces ya cuando David se entera de la muerte de él, pues obviamente se entristece porque él, siendo alguien bastante importante en los pueblos, los demás tribus, pues lo habían matado. Entonces, eh, ya como dijo Adri, David ahí sí no tuvo ninguna culpa, nada que ver, ¿verdad? Y ya nada más se entristeció y le honró, creo que al sepultarlo también. Y ahorita más adelante sí hay otras cosas que quiero que me llamaron mucho la atención. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli, por comentar acerca de esta página. Bueno, vamos a continuar con la 420. En esta página dice que los asesinos son ejecutados. Eh, Acá tengo, déjenme les digo. No, lo tengo acá, sí. Dice que, dice, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy mi señor, el rey de Saúl y de su linaje. Y dice que David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que cuando uno me dio nuevas, diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclag, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de mandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y lo enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque David, a pesar de que tenía un buen corazón, a pesar de muchas cosas que vemos, de un David sensible, de un David que, que en la Biblia, no sé, yo pienso, a lo mejor me equivoco, que es un hombre que describe mucho sus emociones. Era también un hombre que necesitó y que acudió de la firmeza como rey para hacer lo que él tenía que hacer. Entonces, de repente tener esa frialdad para hacer las cosas que eran necesarias, es lo que a mí se me hizo muy, muy importante de esta parte. Bueno, y es lo único que tengo de esta página 420. No sé si alguien tenga algo más o si quisieran comentar algo.
Gracias, Adri. Sí, pues esta ejecución a Isboset fue una completa, dijéramos, traición, porque fueron hombres, dice aquí al principio, y el hijo de Saúl, o sea, Isboset, tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre, ya dicen los nombres, y estos fueron los que lo ejecutan. Y van y como queriendo quedar bien con David, a decirle, no, mira, ya matamos a tu adversario. Lo mismo, ¿no? Por eso aquí les dice, cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, Saúl lo estaba queriendo matar, o sea, cualquiera dijera, no, pues sí, esto es bueno para ti. Dice, yo lo prendí y le maté en Singlar en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. O sea, Isboset no había hecho nada malo. Realmente, él solamente estaba, dijéramos, ocupando el lugar que le correspondía. Al morir su papá, él pues era el siguiente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estos fueron y hicieron justicia por su mano y David, como dice Adri, ¿verdad? Tenía esa mente de decir esto que hicieron, pues no es correcto. Aunque me quisieron dar un favor, aunque me quisieron venir a ayudarme, pero me ayudaron haciendo algo malo. Entonces, también los mata. Y bueno, aquí ya después dice que David, el rey de Israel, entonces dice que todo Israel. Pero fíjese, es esa manera de actuar de David, el hacer a la traición de Isboset, ponerle castigo a estas personas. Dice aquí que David ordenó que sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza y la enterraron en el sepulcro. Bueno, y aquí abajo dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, al rey en Hebrón, perdón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Y dice aquí, registro del reinado de David. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Aquí donde dice Israel, es en, no, esto todavía no, creo que es más adelante. Para esto, y no sé si me adelanté, Adri, porque del rey de Israel ya estamos entrando, si se dan cuenta, al primer libro de Crónicas. Aquí este relato ya no estamos en el segundo libro de Samuel. Entonces, aquí ya nos dimos un salto, así nos está llevando esta Biblia cronológica. Y pero ya, pues creo que es por esta página, ya después sigo con la otra. Sí, no, sí vas bien. Lo que me estaba dando cuenta es que tal vez yo voy muy lento, porque todavía nos faltan unas páginas y no había visto bien el tiempo, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que es demasiado. O sea, Mm, por eso le decía, ay, yo me piqué leyendo, ujú, porque de verdad que es una serie de temas tan impactantes e importantes que no se pueden ignorar. Entonces, sí. de verdad que sí, yo hasta me pasé porque me pasé leyendo porque dije, wow, quiero saber qué sigue. Esto está Mm, bien interesante. Entonces, ahorita, por ejemplo, más adelante vamos a ver cuando David manda traer el arca. ujú, Entonces, son ujú. cosas que son buenísimas para comentar. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos, porque sí, o sea, son cosas, como dice Yoli, tan importantes. Pero bueno,
continuando, aquí dice que David captura a Jerusalén. Esto me gustó mucho y me llamó la atención. Ahorita les voy a decir por qué. Porque dice que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Bueno, eso es lo que me llamó la atención, pero justo hablando de esta parte, dice en la vida, perdón, en la Biblia de MacArthur, habla acerca de Jerusalén. No sé, me llamó mucho la atención lo que tenía que decir, porque esta Biblia lo que tiene mucho es que es una Biblia como bibliográfica, o sea, menciona lugares, personas, es muy histórica esta Biblia. Entonces dice que Jerusalén, esta ciudad se menciona en la Biblia más que ninguna otra. Esta ciudad estaba situada en el territorio de Benjamín, cerca del límite septentrional de Judá, y estaba muy bien fortificada debido a su elevación y a los profundos valles de que estaba rodeada, que la hacían naturalmente inexpugnable por tres de sus lados. Además, tenía un buen suministro de agua, el manantial de Gijón, y estaba cerca de las rutas comerciales. La ciudad había sido antes conquistada por Judá, pero ni Judá ni Benjamín habían tenido éxito en expulsar de forma permanente a los habitantes jebuseos. Con la toma de Jerusalén, David pudo eliminar la cuña hostil entre las tribus del norte y del sur y establecer su capital, Jebuseos. Bueno, y entonces habla de los jebuseos. Los jebuseos, bueno, ok, concluimos con esta parte de Jerusalén, donde dijo que David pudo eliminar la cuña hostil entre las tribus del norte y del sur al establecer su capital en este mismo lugar, algo que nadie había logrado. Y luego después habla de los jebuseos y dice que los jebuseos eran pueblo cananeo, por cuanto los primeros habitantes de Jerusalén eran amorreos. Parece que los jebuseos tomaron el control de Jerusalén después de la conquista israelita. Esto ya lo vimos en Génesis 10 del 16 al 18, pero es como un recordatorio. Y luego dice que los ciegos y los cojos. Dice, los jebuseos escarnecieron a los israelitas y se burlaron del poder de David, jactándose de que los ciegos y los cojos podrían defender Jerusalén contra él. Esto fue lo que me llamó la atención. Y nada más. Bueno, no sé si quisieras comentar algo, Yoli, acerca de esta página de la 421. Sí, a mí también me llamó mucho la atención esto acerca de Jerusalén. En lo que yo, nada, así rápido, dice que llegó a ser la ciudad más importante de la tierra, como el centro de la obra redentora de Dios para la raza humana. Fue en Jerusalén que Cristo fue crucificado y se levantó de los muertos, y en el Espíritu Santo fue derramado sobre los seguidores de Jesús. Bueno, pero dice que la Biblia llama la ciudad de Dios. Y, y bueno, hasta el día de ahora también creo que es algo como la casa de David, creo que por ahí leí también. Entonces él la conquistó y ahí habitó y ahí trajo el arca, que es también otra cosita aquí. Pues sí, aquí dice la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza, y bueno. Entonces, para ir más rápido, ¿verdad? Aquí hasta abajo dice David va en busca del arca. Imagínense.
¿Se acuerdan lo importante que era el arca para el pueblo, verdad? Dijéramos, el papel o sea, el impacto que tenía el arca del Señor, porque representa la presencia de Dios. Y a Ujú, donde iba el arca, incluso para entrar a la tierra prometida, pues iba el arca adelante, ¿verdad? Entonces, ahorita vienen estos relatos, por eso sí que nos vamos a pasar un poquito de tiempo porque sí, es demasiado información. Y dice, David va en busca del arca. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenares. David no nomás dijo, uy, como que se me antoja traer el arca. Era un hombre prudente, un hombre humilde, no sé, aunque él era el que podía decir, se hace esto y se hacía, él tomaba consejo. Él pedía consejo y era de los capitanes, o sea, ujú, no iba a ver quién, ¿verdad? Entonces dice, si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos. Y bueno, voy a ir así, me voy a adelantar un poquito a la otra página, Adri, si te parece, ujú, sí, porque es bien interesante cómo él manda traer el arca, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y aquí hay un relato de que venía el arca, la venían jalando unos bueyes y parecía como que se iba a caer. Y un hombre extendió su mano, o sea, quiso ayudar, quiso detenerla, y dice aquí y fueron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Este acto para mí fue como que, wow, no lo entiendo, Señor. ¿Por qué si él quiso hacer algo bueno, por qué te lo echaste? Dice, ¿por qué no me le hables a Yolo, por favor. ¿No vas está a prendido cenar? tu audio, Adri? Ay, perdón, perdón, perdón. Entonces yo decía, ¿por qué si él hizo algo bueno, por qué Dios lo mató? Pero vemos aquí más adelante que después, ah, dice, llamó a aquel lugar y dice, David terminó. Dice, ¿cómo? Bueno, David está diciendo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed, y bendijo Jehová la casa y todo lo que tenía. Pero lo que quiero decir es que lo que pasó es que David se dio cuenta ahí con ese hecho lo serio que era esa arca o dijéramos la presencia de Dios, porque él estableció, ahí él se acordó y por ahí creo que sí por ahí en algún lado lo leí, que David tuvo temor, temor, o sea, de hacer las cosas mal. Y entonces fue que dijo, bueno, no la puedo traer a mi casa, le voy a construir un lugarcito y le hizo un lugar especial para el arca y los que podían estar ahí y tocarla, o sea, estar cerca eran los levitas, porque esa era la ordenanza del Señor. O sea, Dios había, desde la ley, ¿verdad? Había dicho quiénes podían trasladarla, porque cuando estaban en el desierto, pues tenían que moverse y los únicos que podían tocar esa arca eran los levitas. Entonces, bueno, creo que fue una lección que se aprendió ahí, que tiene, yo creo que muchos ángulos profundos para nuestra vida acerca de eso. Y nada más eso, Adri, hasta ya no tengo mucho que decir hasta la última página. Ay, muchas gracias, Yoli. Sí, algo que también yo quería mencionar acerca del arca. Ah, ok, sí. Dice que el arca no solo había sido un arca profanada y robada por los filisteos, sino que cuando fue devuelta,
Saúl descuidó buscar las instrucciones del Señor acerca de ella. Las escrituras registran solo una ocasión en que Saúl acudió al arca de Dios después de su regreso. No sé, fue un dato importante que me llamó la atención. Y luego acá dice justo lo que decía Yoli del lugar. Dice que dice, el arca de Dios contenía las dos tablas de la ley, una urna de maná y la vara de Aarón. Representaban la instrucción, la provisión, el poder y la misericordia de Dios que se encuentra en la fiel obediencia a Él y a su pacto. La colocación del arca en Jerusalén por parte de David era una representación de su deseo de reintegrar a la nación al propósito original fundamental de su existencia, es decir, de tener el primer lugar a Dios. Eso me gustó mucho y eso me llamó mucho la atención. Y bueno, pues sí, ya de aquí viene lo que es un canto de liberación, que es el Salmo 18. Habla acerca de todo el Salmo 18. Déjenme ver porque aquí me parece que yo tenía un comentario acerca de este salmo. Nada más déjenme revisar aquí rápidamente. Y ya les digo si sí, porque es de la página 22 y la página 23. Ok, sí. Dice que en el versículo 31 hace David una pregunta y dice, ¿por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, son unas preguntas que no había entendido muy bien. Y dice que en el versículo 31, referente a la roca, dice que Moisés, al comienzo de su gran cántico acerca del Señor en Deuteronomio 32, llama a Dios la roca. El Señor es ciertamente un sólido e inmutable fundamento y fuente de protección. A eso era lo que se refería con la parte de que quién era la roca, ¿no? Como la roca fuerte, lo que luego hemos escuchado en algunas canciones o en algunas otras partes de la Biblia. Y igual lo mismo en la página 424, sigue hablando acerca del mismo salmo, del Salmo 18, y luego viene nuestra última página, que es la 425, cuando dice que a David se le recuerda sobre el arca y luego vienen los arreglos para traer el arca. Entonces, bueno, dice aquí algo que me llamó la atención, es que David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios y puesta sobre sus hombros de las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Es decir, que él no solamente lo hizo solo, no solamente hizo traer el arca como él, no sé, como cualquier rey hubiera hecho con cualquier persona, sino que mandó específicamente a los levitas, específicamente a quienes él sabía que podían hacerlo, y no nada más eso, sino que los mandó a santificar. O sea, hubo una preparación, no sé, no, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo duró esa preparación? ¿Cuánto tiempo o cuántos días, ayuno? No sé, yo me imagino muchas cosas para que ellos pudieran en realidad estar santificados e ir por esa arca, ¿no? Eso es lo que más me llamó la atención de la 425. No sé, Yoli, si quieras comentar algo más.
No, pues creo que ya lo había dicho anteriormente. En esta estamos viendo cómo ahora sí David se da cuenta, lo que había dicho, que el arca se tenía que manejar de la manera que Dios había dicho. Y ahorita leíste algo acerca de que se había olvidado de los, como que no habían, no había, algo ahorita leíste en la Biblia de MacArthur acerca de que se le había olvidado o que no había, como que no había visto cómo se tenía que manejar esto, cómo eran las leyes. Entonces, bueno, ahorita ya él, como dices, ahora sí prepara su lugar, manda a santificar, o sea, hace ya las cosas bien, no nomás tráiganla, porque era algo, ¿verdad? Donde quiera que esté, me imagino que sigue siendo santo, pero, o sea, tenía que hacerse de esa manera. Y ya nada más lo último, porque aquí termina esta sesión, pero en esta segunda, aquí es donde hay muchos videos donde dice que David danzaba y que cuando trajeron esa arca, él estaba muy, muy feliz y danzando y venía el arca con música, con salterio, con arpas. Eso debe haber sido precioso, precioso el ver que este rey, conforme al corazón de Jehová, que había luchado tanto o tenido que pasar por tanto antes de ver cumplida su designio, pero cuando él trae el arca, ¿verdad? Lo importante que era para él, o sea, es algo que llena mi corazón. Y nada más es todo, Adri. Muy bien, Yoli, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a todos por este día más. Bueno, pues